Bien, vamos a hacerles este otro video que tiene algunos ejemplos sobre lo que es la programación pues orientada a objetos. Aquí les va a hablar sobre algunos conceptos. Déjenme ver cómo pasó esto. Aquí está. Bien, es importante ver a qué se refieren con abstracción. Nos dice que es, a ver, ok, que es una visión simplificada de una realidad, enfocarse en lo esencial. O sea, vimos algo importante, pero solamente vamos a extraer de allí lo más relevante, lo que realmente identifica a ese objeto. Dice que la programación orientada a objeto intenta abstraer lo más importante de un objeto. Por ejemplo, habla del estado del objeto, los atributos, el comportamiento del objeto, que son los métodos, y el comportamiento comunes entre objetos relacionados. A eso se le llama abstracción, es un término que van a estar escuchando bastante. Aquí vemos un ejemplo de abstracción. Estamos observando que ambas personas, este es un veterinario y esta es la dueña del gato. Ambos están observando en la misma dirección y la dueña está imaginándose al gato dándole cariño, porque es su gato. Y el veterinario se lo imagina analizándolo, ya que él es el veterinario. Entonces, a eso se refiere con abstracción. Del punto de vista, ¿verdad?, de quien lo está viendo, para quien es importante. A ver, entonces otra definición de lo que es objeto, para aclararlo o profundizar un poco más, nos dice que es una abstracción de un conjunto de cosas del mundo real de tal forma que los elementos del conjunto, o sea, las instancias, tienen las mismas características, ¿sí? Y que todas las instancias están sujetas y conforman las mismas reglas. Por ejemplo, tenemos el mundo real, aquí vemos diferentes medios de transporte y la abstracción sería, aquí vemos entonces un esquema de un software, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que en un objeto es una abstracción de un conjunto de cosas del mundo real, donde podemos tomar o podemos ver que ese objeto, esos elementos tienen las mismas características, ¿sí? A eso pues nos referimos. Ok, las características de los objetos están la identidad, la clasificación, la herencia y el polimorfismo. Estas características pueden ser usadas en forma independiente, pero juntas se complementan. Algunas de estas características son temas que vamos a estar trabajando más adelante. Una identidad, aquí vemos. Una bicicleta roja, una persona llamada Doris, un caballo. Una antena parabólica, la computadora, la residencia de Doris y la cuenta bancaria. Entonces, la variable, un crédito, un débito, una cuenta de ahorros y la dirección, ¿verdad? Todo esto es una identidad, ¿sí? La relación que puede haber, tenemos la clasificación, estamos hablando de las características. Tenemos que todo esto que está aquí tiene que ver con vehículo, ¿verdad? El avión, transporte y el barco. Sin embargo, este está relacionado en una forma más amplia, porque puede andar tanto en el mar como y en el aire, y es un medio de transporte también. O sea, no es que pueda andar en el mar, es que puede pasar sobre el mar, sobre la carretera y sobre el aire. Esa es la relación que hay. Igual acá, estos son animales. Si observan, todos van solamente como animales. Pero el burro, o un burro yo creo que es,
se clasifica dentro de lo que son los transportes. ¿Por qué? Porque es un animal, pero también sirve para transportar. Y de igual manera, entonces acá vemos el punto. Esto sí, solamente tiene relación con su identificación. No tiene más relación con ningún otro ambiente. Y las figuras geométricas, pues si observan, están relacionadas. Aquí vemos esto es un triángulo directo a figura, un pentágono y el rombo tiene otras funciones más específicas que las podemos ver en la parte de desarrollo de diagramas de flujo. Entonces, la clasificación se va mucho más allá, ¿sí? En las clases y objetos, tenemos que todos son objetos, son estrellas, pero ¿qué sucede? Que la clase identifica un atributo especial para ese objeto. En este caso tenemos que esta estrella es negra, acá tenemos estrellas azules y tenemos estrellas blancas dentro de un cuadrado. Entonces, aquí estamos viendo cómo se diferencia una clase de los objetos. Bien, tenemos que la clase es la plantilla que describe un conjunto de objetos con los mismos atributos y métodos. Hablamos de atributos variables y métodos funciones y las relaciones. Un objeto es una instancia de una clase y los objetos creados a partir de una clase tienen una estructura idéntica pero identidad propia. Bien, tenemos que cuando ya nosotros estamos hablando de algo en particular, ¿verdad? Una clase, estamos hablando, por ejemplo, la clase alumnos, estamos hablando de una cantidad o un conjunto de estudiantes. Atributos, las características particulares de cada estudiante. El método, las funciones que hace cada estudiante, ¿verdad? Entonces, un objeto es una instancia de una clase, o sea, lo que realiza ese objeto o esa persona en este caso dentro de la clase, ¿sí? Y estos son creados a partir de una clase, en este caso la clase sería alumnos. Ok, tenemos la clase tipo de dato abstracto. Es la definición de un nuevo tipo de dato. Un objeto es la variable de dicho tipo. Ejemplo, clase perro, objeto, el nombre, ¿verdad? Firulais, balto, qué sé yo. Ahí estamos viendo claramente que la clase sería el perro, el animal. Objetos, el nombre que nosotros le vamos a dar a ese animal, ¿sí? Acá vemos más ejemplos de lo que son las clases. Tenemos bicicletas, ¿sí? Y los diferentes atributos y los métodos. Aquí está por secciones, objetos de la bicicleta, todo lo que la conforma. Entonces, ¿qué es abstraído de allí? Lo esencial, ¿verdad? El tamaño llanta, materiales y los métodos, entonces lo que hace esa bicicleta, que sería el cambio, mover, frenar. Entonces, allí vemos claramente ejemplos de lo que son los ejemplos de clase. Ok, aquí ya lo vemos en un programa que era lo que les mencionaba sobre Java. Nosotros lo vamos a ver aquí en el lenguaje unificado, que es nombre, cadena, domicilio, cadena, alumno, que tiene que ver directamente con las características de los atributos de ese alumno. Y entonces estamos identificando el tipo de datos que nosotros vamos a estar utilizando al momento que se va a llevar al lenguaje. Ok, vamos a ver qué es una instancia, ya que lo hemos mencionado. Dice que una instancia es un objeto creado a partir de una clase, ya lo vimos. La clase describe la estructura de la instancia, información y comportamiento, mientras que el estado actual de la instancia es definido por las operaciones ejecutadas.
tengo mi clase, entonces la instancia me va a decir a mí información o qué hace esa clase, el comportamiento de esa clase. Por ejemplo, creación de instancia objeto a partir de la clase alumno. Aquí tenemos alumno es la clase, tenemos nombre de domicilio que son los atributos y entonces vamos a ver cuáles son las instancias. ¿Sí? Nuevo alumno, las características, el nombre y la dirección. ¿Sí? Ahí lo vemos claramente. Ok, vamos a dejarlo hasta instancias, que es lo que realmente pues corresponde a estas primeras 2 semanas del eje 2, para que pues tengamos más claros los conceptos. Gracias.